La verdad, muchas gracias por la invitación. Y, y la verdad que sí, fue muy importante, como hablábamos hace unos minutos, eh, el rol que tiene la UBA en esta pandemia. Desde todas las universidades es muy importante lo que se está aportando a la comunidad, que es uno de los objetivos que tiene también nuestra universidad. Y cuando planteamos el título de esta charla, yo les decía, ¿cuál va a ser el rol que cumple un hospital universitario en esta pandemia? Y obviamente es un desafío que tenemos nosotros para la actividad diaria que tenemos en el hospital. Y contarles, por un lado, el objetivo de esta charla, que era primero evaluar la situación del hospital. Desde el mes de marzo, en el hospital ya nos organizamos a partir que inició la pandemia el 20 de marzo, la cuarentena para nuestro país. El hospital ya se encontró con la restricción de las personas y una orientación para su atención, porque sabemos que no solo tenemos que atender a los pacientes con COVID, sino los pacientes siguen con otras enfermedades que necesitan su tratamiento y su atención. Por lo cual el hospital se dividió en lo que es la atención de febriles y no febriles, con áreas de color verde para los no febriles y de color rojo para la atención de guardia de febriles. Nosotros el hospital cuenta con lo que se llama demanda espontánea, o sea, un paciente que tiene algún inconveniente, no hace falta que tenga un turno para acceder a una consulta, se atiende durante prácticamente 12 horas de este tipo de atención, y obviamente teníamos que ver el requerimiento transfusional que teníamos. En su momento fue menor porque teníamos suspendidas las cirugías, solo se hacían cirugías que eran de urgencia, pero teníamos que evaluar cómo íbamos a atender a los donantes. Después ver cómo íbamos a donar en cuarentena, y después surgió, en el mes de marzo, nosotros ya presentamos un protocolo de investigación, que es el tratamiento con plasma de convalecientes. Entonces, darles un informe que nosotros tenemos a través de la estadística del hospital en el periodo de marzo al 2020, cuáles fueron los momentos que tuvimos a través del hospital. Y fíjense que yo les voy a mostrar algo acá, que nosotros, la atención de los donantes, lo hicimos en el ingreso de Córdoba, y después tuvimos un incremento de soporte transfusional en los pacientes. Y esto es a causa de que en el mes de julio, fíjense que acá nosotros tenemos la atención de pacientes derivados de otras instituciones. Y estas instituciones son los hospitales municipales de Cava, y donde el hospital de clínicas pasó de tener de 20 camas de terapia intensiva a 72 camas de terapia intensiva, donde permitió recibir a los pacientes críticos de otros hospitales, o sea, pacientes que necesitaban un respirador. Fíjense cómo se incrementó estas derivaciones en el mes de julio, de agosto, en esos meses ya 77 pacientes. El corte lo tenemos hasta el mes de agosto. Fíjense que nosotros teníamos 16 pacientes con transfusiones de plasma de mayo a junio, y después se vio incrementado, ¿sí?, en los meses de julio y agosto. Y un rol importante que tenía el hospital era a través de la atención de telemedicina. No solo para los pacientes del hospital, sino también se le dio soporte a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, como ser La Matanza y Pilar, donde el equipo de telemedicina del hospital hizo la capacitación en estos lugares, y es donde nosotros empezamos a tener nuestros primeros contactos de pacientes recuperados de plasma, donde ya teníamos el contacto directo, el seguimiento de nuestros pacientes, y que después fueron nuestros primeros donantes. Fíjense que es algo importante saber la mortalidad que tenemos nosotros en nuestro hospital, que si ustedes se fijan que es casi un 20%, uno diría, ¿qué pasa con los pacientes en el hospital de clínicas? ¿Por qué tienen una mayor mortalidad? Y es por las características que tenemos de nuestra población del hospital, que es un promedio de edad de 77 años, y sobre todo, el incorporar de camas de terapia intensiva son pacientes mucho más graves. O sea, en esa edad de la población y con otras enfermedades, eso lleva a que la mortalidad de nuestros pacientes es mayor. Obviamente, cuanto más enfermedades tienen nuestros pacientes, nosotros empezamos a ver que tenían mayor requerimiento transfusional.
no solo los pacientes COVID, sino los no COVID que son habitualmente. Los pacientes COVID tienen habitualmente anemia y tienen falta de oxígeno que lo aportan los glóbulos rojos con una transfusión. Entonces, se vio incrementado el requerimiento de las transfusiones con estos pacientes. Entonces, al hacer el diagnóstico de situación y ver cómo iba modificándose las situaciones del hospital, nosotros tenemos que evaluar cómo se iba a donar sangre en cuarentena. Y por un lado era informar a la población que teníamos que tener donantes de sangre. La población de nuestros donantes en el hospital es de los alumnos de la UBA, porque nosotros hacemos las colectas habitualmente en las distintas facultades. Al estar cerradas las facultades, impactó muchísimo nuestra cantidad de donantes. Entonces, la utilización de las redes, de los distintos medios de comunicación, radio, televisión, era importante informarle, primero, cuáles eran las condiciones para concurrir, el permiso de circulación, y después definir cómo se los iba a atender. Fíjense que nosotros ya, el 21 de marzo, nosotros ya, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Odontología, pone a disposición un móvil que lo ponemos en la puerta de la Avenida Córdoba. Esto fue muy importante. Fíjense que un detalle acá, todavía no teníamos el uso del barbijo. Se fue implementando el uso de equipos de protección personal a medida que transcurría la cuarentena en nuestro país. Esto fue muy importante para nosotros. Pensemos que en marzo era un mes que hacía calor, eran días lindos, entonces se podía atender en la calle. Fíjense que el ingreso del donante lo hacemos al aire libre, o sea, fundamental los ambientes ventilados. Lo importante es el distanciamiento social. Esto es muy importante. Pero después ya empezamos en el mes de abril, con los días de lluvia, con un poco más de frío, entonces no podíamos tener a los donantes esperando en la calle o mojándose o teniendo frío, entonces incorporamos, fuimos modificando los lugares de atención. Fíjense que acá empezamos a incorporar barbijos para la atención del público. Fíjense que tenemos algunos donantes que todavía no tenían utilización de barbijo, nosotros sí lo fuimos incorporando en forma temprana, ¿sí? Informando a través de las redes sociales y informándoles que se tenían que quedar en su casa, pero que era importante que donen sangre. Porque donar sangre teníamos que llegar al mensaje que nosotros los estábamos cuidando, con el distanciamiento social, con la limpieza del lugar. Nosotros lo que hacemos es el rociado de todos los elementos que toman en contacto, por ejemplo el DNI de un donante, se limpia con alcohol 70, el lugar que ocupan, una vez que se liberan los lugares, todo se sanitiza antes de que ingrese otra persona. Porque es importante que no nos podemos quedar sin sangre, porque todos los pacientes que están internados, nosotros ahora estábamos con una ocupación del 90% en el hospital de camas, y son pacientes críticos y necesitan sangre. Hacer que las personas lleguen de una forma o de otra. Nosotros habitualmente el ingreso del donante es espontáneo, son voluntarios. Nosotros en las redes ponemos que necesitamos donantes y tenemos una repercusión prácticamente espontánea. Pero incorporamos, como les comentaba, el tema de los turnos, que pueden sacar un turno previo donde ya tienen también un permiso que se genera para la circulación. Y el lugar que tenemos ahora habitualmente es en el tercer piso, pero ahora desde marzo estamos atendiendo, cuando empezó el frío, en la capilla del hospital. En la capilla nos permite tener un área de ingreso exclusivo para los donantes de sangre, y es un lugar muy amplio, es un lugar ventilado, donde permite el distanciamiento y el cuidado del donante. Es muy importante que el donante sepa que nosotros lo estamos cuidando en todas las etapas de la donación, ¿sí? Una vez que el donante llega y se siente cuidado, obviamente lo que hace es generar en las redes un mensaje positivo, que pueden venir porque los estamos cuidando. Por otro lado, nosotros tenemos donantes de plaquetas, fundamentales para nosotros porque tenemos un alto requerimiento de plaquetas, que es un componente de la sangre que lo utilizan sobre todo pacientes que tienen leucemia. A veces necesitamos entre 40 y 50 unidades de plaquetas por día para soporte transfusional de nuestros pacientes. Y las plaquetas es un componente de la sangre que tiene un vencimiento de 5 días, entonces tener un stock disponible a veces no es tan sencillo.
Y como les decía, en el mes de marzo nosotros empezamos a trabajar con una nueva terapéutica para este virus que sabemos que todavía no tiene un tratamiento específico. Y nosotros presentamos un proyecto de tratamiento en el Hospital de Clínicas, que es con el plasma de convalecientes. Esto empezó por un trabajo presentado en China, que era con 10 pacientes en ese momento. Entonces nosotros incorporamos, hicimos la presentación del proyecto al Comité de Ética de Docencia y ya empezamos a trabajar, y ya la primera transfusión de plasma la hicimos el 30 de mayo. Fíjense que nosotros acá le explicamos al donante cómo se tiene que comunicar con nosotros, es por vía mail, por teléfono o a través de las redes sociales, que es con Instagram. Un detalle importante que es el traslado de los donantes de plasma hacia el hospital, y eso fue una oferta de Radio Taxi Tango, donde ellos se ofrecen en forma gratuita el traslado de nuestros donantes, sobre todo de Capital Federal, ¿sí? Cuando tenemos pacientes que es de la provincia, coordinamos con ellos, y también se puede hacer eventualmente un traslado, pero fundamentalmente es para los donantes de Capital Federal. Como les contaba en Instagram que tenemos las dos opciones, donaciones de plasma o donaciones de sangre. En el caso de donación de plasma, ingresan a un link donde dice protocolo de donación. Para ingresar tenemos un cuestionario donde se va llenando preguntas básicas, donde brindamos información, y en el caso que califican van a tener un link donde un profesional va a hacer una entrevista telefónica, y si esta entrevista telefónica califica, se va a dar un turno donde vamos a extraer una muestra de sangre para medir anticuerpos. Y si tenemos una buena cantidad de anticuerpos, recién se va a dar un turno para hacer la donación de plasma. Tenemos acá nuestros donantes, donde al finalizar la donación nosotros mostramos, subimos sus fotos a Instagram. También tenemos videos donde cuentan la experiencia. Es un procedimiento que es muy sencillo. Nosotros tenemos ya prácticamente 200 donantes de plasma desde el mes de marzo, y donde obviamente siempre vamos a agradecer a nuestros donantes, ya sea de sangre, de plaquetas y actualmente de plasma. Es el rol que tiene el hospital para esta pandemia y para seguir atendiendo a los pacientes que tenemos nosotros con otras patologías en el hospital. Y tenemos muchos protocolos que también están relacionados con otras facultades, con la facultad de ingeniería, como comentabas, de los respiradores, y el uso también con veterinaria. Ya tenemos muchos protocolos en el hospital que por suerte nos relaciona cada vez más con las distintas facultades. Así que bueno, este es un pantallazo muy breve de lo que nosotros hacemos diariamente en el hospital y la información a la comunidad.